Y nos adentraremos en un proceso de negociación colectiva que está teniendo ribetes bastante particulares. Revisemos imágenes porque durante la jornada de este lunes le mostrábamos precisamente estas imágenes de protesta del Sindicato Único de Trabajadores de la Clínica de Puerto Varas, que recordemos es el nombre de lo que era la antigua clínica alemana de esa ciudad. Unos 230 trabajadores de más de 300 habían adherido a esta movilización, a este paro, porque era una huelga legal dentro de lo que era el proceso de negociación colectiva que se había iniciado y que ellos habían planteado el día 31 de mayo de este 2017. Por eso marcharon por las calles, trataron de sensibilizar a la población de Puerto Varas, además entendiendo que la clínica de Puerto Varas es el único centro de salud especializado que existe en la comuna lacustre. Pues bien, ¿qué ocurrió? Y aquí está el tema que queremos analizar. Que estos mismos trabajadores que iniciaron ayer este proceso de huelga se tuvieron que reintegrar durante el mediodía de este martes a sus funciones, luego que la directiva del sindicato fue notificada de una resolución del Juzgado de Letras de Puerto Varas que decretó la suspensión del proceso de negociación colectiva. Por ello, estos funcionarios debieron retornar a sus labores para presentarse porque, de acuerdo a la clínica, es decir, a sus empleadores, antes de resolver sobre este proceso, se debió haber consensuado la disposición de los denominados servicios mínimos en caso de huelga que contempla la reforma laboral, que es el nuevo sistema que tenemos actualmente y que, recordemos, comenzó a regir el 1 de abril de este año. ¿Qué son los servicios mínimos? Bueno, esa es una de las preguntas que queremos develar en esta conversación. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Por qué un proceso de negociación colectiva que debería estar en el mundo laboral termina en un juzgado de letras y con una negociación paralizada hasta nuevo aviso y donde los trabajadores tendrán varias semanas probablemente que tener en statu quo este proceso de reivindicaciones laborales? Ante esa diferencia, en la interpelación de la normativa, la clínica, le decíamos, recurrió al juzgado de letras, que el viernes de la semana pasada ordenó suspender el proceso, pero que fue notificado solo en esta jornada de martes, y por ello entonces los trabajadores debieron retornar a sus labores. Bueno, todo esto lo queremos conversar con Guillermo Oliveros, que es el director regional del trabajo. Gracias, Guillermo, por estar acá, porque a partir de este caso queremos analizar lo que es hoy día la reforma laboral que comenzó a regir el 1 de abril, porque sin duda aquí la gran pregunta, y al menos esta es la palabra que aparece como nueva y que aparentemente ha sido parte de lo que hoy día no hizo la empresa en su momento, y que terminó definitivamente en un juzgado de letras paralizando esta negociación, que son los servicios mínimos. Partamos por ahí. ¿Qué son los servicios mínimos dentro de una negociación colectiva entre una empresa y un sindicato? Bueno, los servicios mínimos, primero es una consideración que hace la empresa en un proceso de negociación colectiva cuando entiende que puede haber una huelga, pero que debe haber algunas personas como mínimo para no poner en riesgo algunas cuestiones como son los bienes de la empresa, la salud de los trabajadores, la seguridad sanitaria, la seguridad ambiental. Entonces, esas tres consideraciones son claves acá. Todo un proceso de negociación colectiva actual, bajo el actual régimen que partió el 1 de abril, considera, si se van los trabajadores a huelga, que tienen que haber servicios mínimos instaurados. Siempre y cuando el empleador los pida. ¿Ya? Eso es la condición. Si el empleador no los pide, no hay servicios mínimos. El punto es que la petición de los servicios mínimos siempre se debe hacer por parte del empleador antes de la presentación del proyecto de negociación colectiva que hacen los trabajadores. En este caso, de la clínica, los trabajadores hicieron esa presentación el 31 de mayo. Por ende, la empresa debió haber presentado estos servicios mínimos antes de esa fecha. Antes de la fecha de presentación del proyecto de negociación colectiva de los trabajadores. ¿Y cuál es el plazo que debe presentarse antes por parte de la empresa? Bueno, como esta legislación se está empezando a implementar, se determinó lo siguiente. En el caso de empresas donde hay sindicatos, ¿cierto? Ya hay negociación colectiva, es decir, hay un contrato colectivo ya vigente, ¿cierto? Se espera que las empresas entren en régimen
para presentar los servicios mínimos. Y para ese efecto se determinó una especie de tabla, ¿cierto?, donde cada tramo de meses los empleadores presentaban sus servicios mínimos. Evidentemente tuvimos muchos casos acá en la región. Pero por otro lado, como es este caso específico, donde no había un contrato colectivo vigente. Anterior, claro. ¿Cierto? Había un sindicato y una empresa. Entonces, la legislación dice que el empleador debe presentar la solicitud de servicios mínimos al sindicato, ¿cierto?, antes de que el sindicato le presente el proyecto. En cualquier momento, pero antes. Situación que no pasó en este caso. En este caso, tenemos los antecedentes nosotros que no ocurrió. Ahora, si la empresa argumenta que como no existía un proceso de negociación colectiva anterior, porque no es una administración nueva, no debería existir plazo anterior para presentar estos famosos servicios mínimos. Servicios mínimos. Bueno, la disposición legal es lo que lo acabo de comentar. ¿Ah? Y está establecido en la ley, como está establecido a través de un dictamen aclaratorio, donde se refuerza el sentido de que los servicios mínimos, ¿cierto?, deben ser presentados antes del proyecto de negociación colectiva. Y por una cuestión también que tiene que ver con un orden. Es decir, cuando alguien dice, yo voy a negociar colectivamente en forma arreglada, como es este el caso, tanto los trabajadores como el empleador se obligan a aceptar, acatar, respetar y ejecutar todas las acciones que la negociación tiene dentro de los plazos y las formas. En consecuencia, como están obligados a hacerlo, es una negociación forzosa, no es voluntaria, ni tampoco, ¿cierto?, yo puedo modificar un plazo que yo quiera modificar porque por alguna razón que no está contemplada dentro de la norma. Ahora, Guillermo, lo que llama la atención en este caso, servicios mínimos más o servicios mínimos menos, digamos, para entenderlo todo, porque sí, es un tema nuevo dentro de la actual legislación, es que este caso de negociación colectiva llega a la justicia ordinaria. En este caso llega a un juzgado de letras de Puerto Montt y un juez decide paralizar esta negociación y por eso los trabajadores vuelven a sus labores en esta jornada. ¿Qué significa en estricto rigor para ustedes como Dirección del Trabajo lo que aquí pasó en Puerto Varas? Respecto de la decisión del juez, nosotros entendemos, ¿cierto?, nosotros no tenemos comentario alguno que hacer, puesto que es una decisión privativa de competencia del señor juez de la República. Por lo tanto, nosotros además, nuestra naturaleza como servicio público en este caso es que somos un organismo auxiliar de la justicia laboral y de los tribunales laborales en consecuencia. ¿Ah? Ese es un primer punto. Lo segundo es que cuando hay una materia de carácter laboral que es de conocimiento de un tribunal, automáticamente nosotros estamos fuera, no tenemos ninguna competencia. Prima evidentemente lo que determina el tribunal, digamos. Entonces, claro, si el señor juez determinó la suspensión de la negociación colectiva, ¿cierto?, eso significa, desde el punto de vista más o menos ya del efecto que tiene, porque fuimos notificados también nosotros como organismo que participa en los procesos administrativos y en las prestaciones que hace el Estado en esta relación bilateral que hay de la negociación colectiva. Fuimos notificados de lo mismo, por lo tanto nosotros entendemos que ante la instrucción del señor juez esperaríamos lo que sigue, ¿cierto?, de parte del mismo. Estaremos en esa condición. Correcto. Ahora, Guillermo, dentro de los procesos de negociación colectiva post-ley, que la ley comenzó el 1 de abril, ¿cuántos se han llevado a cabo en esta región y cuántos han resultado de acuerdo a lo que ustedes preveían y cuántos han tenido una situación como esta? Bueno, esta es la primera vez que tenemos un caso, una negociación colectiva en que después de varios encuentros y posibilidades de negociación no se llega a ningún acuerdo, se vota una huelga, se ejecuta y en este caso la empresa, ¿cierto?, va al tribunal a hacer la presentación respecto de que sus intereses no están considerados en las decisiones que se toman al respecto. Es el primero. Ahora llevamos 30 negociaciones colectivas, de las cuales tenemos ya el registro, hay 22 en que las partes han llegado a un acuerdo sin que nosotros mediemos ni intervengamos.
Si usted me pregunta eso como un... O sea, 2/3 de las negociaciones han llegado a las partes sin intervención de la Dirección de Trabajo. Considerando que las 8 restantes están fuera del régimen. Caen dentro del periodo de tiempo, pero se negocian, entre comillas, con el sistema anterior. ¿Me entiendes? Ahora, lo importante es que de todas las que nosotros de las que se han hecho con esta nueva normativa, hay un 95% de negociaciones en que las partes han llegado solas a un acuerdo. Y nosotros solamente hemos recepcionado, ¿cierto?, el acuerdo de los servicios mínimos y los equipos de emergencia, ¿cierto?, que se van a utilizar bajo, y por otro lado hay que tener en consideración lo siguiente, bajo la premisa, bajo la hipótesis de que va a haber efectivamente una huelga. Porque lo que estamos hablando aquí es que del universo de una cantidad enorme de negociaciones colectivas, ¿cierto?, que son exitosas para las dos partes, puesto que no hay huelga, puesto que no hay paralización de ninguna naturaleza, ¿cierto? Estamos en este caso hablando de lo que menos ocurre, por decirlo así. Claro. Lo que menos ocurre es que los trabajadores se vayan a huelga, porque evidentemente llegan a acuerdos con los empleadores. Ahora, entendiendo eso, aquellos, y por eso se resguarda, entiendo yo, por la legislación actual, aquello que en el fondo es prever que si se va a huelga dentro de este proceso de negociación colectiva, la empresa no paraliza sus temas estratégicos. Por lo tanto, ¿están ahí los servicios mínimos? Lo reitero, o sea, el concepto que nosotros usamos servicio mínimo tiene que ver con servicios esenciales que son necesarios para que la empresa, entre paréntesis, no se destruya. Claro. ¿Cierto? O sea, una cuestión de la fuente de trabajo y lo que podemos negociar respecto de los trabajos que hacemos ahí. Claro, si la empresa desaparece en el proceso de negociación colectiva, no queda después, claro, no tiene sentido. Digamos. Entonces, por eso es que hay un contrapeso a esta huelga efectiva. Y ese contrapeso son los... ¿Y lo han entendido los sindicatos? Porque esto es nuevo para los sindicatos, claro, porque no existía. Digamos. Bueno, de hecho se nos pidió, y estuvimos trabajando con la Seremía de Salud, con el Seremi Claudio Villanueva. Esto lo comenzamos, me recuerdo yo que nos pidió él un programa que hiciéramos, empezamos en octubre del año pasado, septiembre-octubre, y a la fecha van 1.800 trabajadores que son directores sindicales de nuestra región, que han sido capacitados en esta nueva normativa. Yo creo que eso, en alguna medida, ha sido un granito de arena que ha ayudado, ¿cierto?, a los procesos de negociación colectiva actuales, puesto que ha mejorado la información, el conocimiento y la toma de decisiones de los trabajadores y de los empleadores respecto a esto. O sea, ¿creen ustedes que esto de los servicios mínimos allana la relación en una negociación colectiva entre la empresa y los trabajadores? Sin duda, porque le da contenido al diálogo. Yo ahora, porque no solo tiene que ver con los servicios mínimos, porque además esta legislación lo que ha hecho es poner una serie de dispositivos e instrumentos que permiten mejorar el diálogo, el contenido del diálogo, la oportunidad del diálogo, ¿cierto?, y la posibilidad del acuerdo. Porque finalmente la negociación colectiva es eso. Negociar significa que nos ponemos de acuerdo en aquello que yo quiero, en aquello que quiere usted, ¿cierto?, en relación al trabajo. Y esa negociación colectiva hoy día tiene esos espacios de acción que antes no teníamos. De hecho, los servicios mínimos inician la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque el empleador le hace una presentación de servicios mínimos, le dice, mire, ¿sabe qué? Yo necesito 2 guardias, necesito 2 expertos en mantención de maquinaria, etcétera, cosas de ese estilo. Claro. Por lo tanto, necesito cantidad de trabajadores que no pueden irse a huelga. Exactamente. Pero esos 2 guardias, esos 2 expertos mecánicos, a modo de ejemplo, tienen que ser socios de la organización sindical. Y quien propone los nombres, finalmente, son los directores sindicales. No es la empresa. No es la empresa. La empresa hace el requerimiento de cargos y el sindicato dice quiénes. Los pone. Y pone la remuneración y ponen todas las condiciones. Por lo tanto, en ese sentido hay una corresponsabilidad y una exigencia mayor. Porque el sindicato, si bien es cierto, presenta su proyecto, pero ahora lo presenta entendiendo que también puede haber servicios mínimos, entendiendo que tiene que proveer de equipo de emergencia, y además que las empresas hoy día, durante el año, tienen que entregar información del estado financiero que tienen, y cuando hay un procedimiento de negociación colectiva, la cantidad y la calidad de la información aumenta. Esas son exigencias nuevas. Que claro, no y también la Dirección del Trabajo tiene acceso a toda esa información. Así es. Y los trabajadores, la Superintendencia de Valor y Seguro, ¿cierto? Ahora, Guillermo, tal vez le voy a preguntar algo que puede parecer obvio desde el punto de vista suyo, digamos, o tal vez la respuesta correcta o políticamente correcta uno la puede tener clara, pero con la experiencia que usted tiene, ¿cuántos años lleva en el servicio?
de la administración llevo 25 años. 25 años. 25 años le toca esta nueva reforma que partió el 1 de abril. Comparando lo que tenía antes con lo que tenía hoy día, desde el punto de vista de la elección del trabajo, que ustedes salvaguardan fundamentalmente, y hay que decirlo, el lado de los trabajadores, eso es así, digamos. Claro, por un principio legal, ¿eh? Claro. La protección... Se parte de ciertos principios que uno puede estar de acuerdo o no, pero claro, es así, digamos. Están ahí, sí, operan de esa manera. Comparativamente de las dos legislaciones, la que estaba antes con la que está hoy día, justamente para estos procesos. Bueno, ¿cuál es su visión, digamos? Yo lo que creo es que hay un avance. Primero hay dos elementos que siempre provocaban problemas, como eran la presencia, por ejemplo, de los grupos negociadores y ya no los contratos colectivos, sino que los convenios colectivos, que en el fondo eran asociaciones de trabajadores legítimas, obviamente, ¿cierto?, pero que se reunían con un solo fin. Pero la organización como una forma de entenderse entre los trabajadores, como una forma de participar y crear un proyecto común en una empresa, y que además lo más importante es que una empresa tenga personas organizadas, porque hoy día, y lo comentábamos hace muy poco voy a sacar esto a colación. El otro día nos reunimos con un grupo de personas que hacen de gerencia en empresas grandes de la zona, sobre estas mismas conversaciones sobre esta nueva reforma, y muchos la conveniencia que veían de tener trabajadores organizados. Porque la exigencia del mercado, a modo de ejemplo, el estándar que le exige de productividad a algunos países que compran nuestros productos regionales, hoy día piden, por ejemplo, que los trabajadores sean capacitados en libertad sindical. Y eso significa, por un lado, ¿cierto?, que el producto ya no es solo el producto, sino que el producto viene con una serie de elementos más. Claro, con un nivel de trazabilidad, en este caso social. Lo que está acá a veces. Entonces, creo que eso que ocurre está en perfecta sintonía con estas modificaciones legales. Que uno quisiera que fueran más, pero eso siempre pasa, ¿cierto? Uno querría que hubiera más cosas, pero por lo menos aquí hay elementos nuevos que a la fecha han sido exitosos. Guillermo, lo último, y volviendo al caso de la clínica de Puerto Varas, que nos estamos utilizando básicamente como ejemplo para hablar de la reforma y de lo que significa este nuevo sistema que, insistimos, comenzó el 1 de abril y que probablemente no todos conocen en su exactitud o en su complejidad. Muchos son trabajadores y probablemente a varios de ellos les sorprendió, a los trabajadores de la clínica, que ayer empezaron una huelga y hoy día están trabajando. ¿Qué pasa mientras el juez de letras de Puerto Varas no decida el siguiente paso? Esos trabajadores siguen con fuero igual que si fuese un proceso de negociación colectiva tradicional, porque aquí se judicializa y va para otra arista, porque uno pensaría que esto debería estar en un juzgado de trabajo, en un juzgado de letras. Bueno, entendemos nosotros que la suspensión, que cuando el señor juez determina e instruye la suspensión del proceso de negociación colectiva hasta que él determine, ¿cierto?, que determine y responda a este requerimiento que hace una de las partes, esto queda suspendido, y suspendido significa que, por un lado, están todas las garantías que implica el proceso de negociación colectiva, y por otro lado están todas las exigencias que implica ser también trabajador y socio, trabajador de la empresa y socio de la organización, entendiendo que la organización es de la empresa. Por lo tanto, el hecho de que haya una suspensión significa ni más ni menos que una posibilidad legal que una de las partes tiene respecto de cómo entiende el proceso. O sea, que ahora está tu cubo esto. Claro, ahora, sí, por supuesto. Y por otro lado, pero sí nosotros, más allá de eso, siempre entendemos que el contexto y esperamos que prime la racionalidad, el sentido común y el diálogo en este tipo de cuestiones, porque finalmente se trata de una negociación colectiva. Debe primar el principio de buena fe también, digamos, claro, de ambas partes. Digamos. Sí, por supuesto. Lo último, Guillermo, la ley también implica que prontamente se conocerá las empresas denominadas estratégicas, ¿no? Eso significa que hay un grupo de empresas en este país, de acuerdo a la nueva legislación laboral, que sus trabajadores no pueden ir a huelga. O sea, bueno, eso lo tenemos desde mucho antes, que son empresas consideradas estratégicas por razones... Pero eso se está discutiendo porque podría ampliarse, digamos, hay una... por algo no se han dado a conocer con esa actitud, digamos. Claro, el aforismo ese, en país no hay engaño, entiendo que algunas empresas van a pedir eso, pero también entendemos que
que toda esta legislación tiene un sentido, en esos casos las excepciones son restrictivas. Los servicios mínimos son restrictivos, es decir, aquí no cualquier empresa puede pedir servicios mínimos. De hecho, hay empresas que en nuestra región han pedido servicios mínimos, las organizaciones les han dicho que no, han hecho consulta y ha sido no. ¿Cómo qué tipo de empresa? ¿Qué rubro, por ejemplo? No tiene el derecho rubro de servicio de transporte, por ejemplo. Una empresa de transporte no tiene derecho a servicios mínimos. O sea, a ver, no es que sea así, porque esto es caso a caso, ¿cierto? Los servicios mínimos no son cuestiones de carácter genérica, donde uno tome algo y diga esto es así porque está puesto de esa manera. De hecho, sí, nosotros como dirección ya en abril del próximo año tenemos que tener publicadas, ¿cierto?, cuáles son los elementos técnicos que se deben de considerar para la solicitud de servicios mínimos. Pero de todas maneras, esos elementos técnicos siempre van a ser dinámicos porque puede que cambien en algún minuto. Claro. Así como las empresas también puede que en un momento pidan servicios mínimos, pero puede que en otras negociaciones no lo pidan. Y de nuevo tiene que ver con la realidad productiva del momento. Uno debería entender que una clínica tiene servicios mínimos. O sea, si se piden, ¿cierto?, va a haber una justificación. Entendiendo desde fuera, una clínica trabaja con personas, salud, etcétera. O sea, yo asumo que para que continúe una clínica trabajando, tiene que tener servicios mínimos. Yo entiendo que la petición, ¿cierto?, es tratada por los sindicatos. Y en el caso de que no haya acuerdo, cualquiera de las dos partes nos pide a nosotros que intervengamos. Nosotros tenemos un tiempo para hacer la intervención y definir la calificación de servicios mínimos. Perfecto. Ese tiempo es un tiempo acotado, es un tiempo específico, está en la ley, nosotros no podemos mover. Ahora, para tomar la decisión, la dirección regional, en el caso de calificar servicios mínimos, donde no hubo acuerdo, nosotros tenemos por un lado la legislación, pero también tenemos todos los demás organismos privados y públicos que aportan información respecto al dato finalmente para calificar el servicio mínimo. Eso ya lo hemos estado haciendo, eso ha ocurrido, ha habido una excelente disposición y voluntad de otros servicios públicos como también de privados para otorgar información necesaria para tomar las decisiones sobre la calificación de los servicios. Bien, pues bueno, esperemos que le haya quedado claro que son los servicios mínimos. Es un tema relativamente complejo, de hecho nos pasamos un poco en el tiempo con el director del trabajo, pero la idea es conocer aquello a propósito que está en la legislación laboral actual, que comenzó a regir, lo decimos una vez más, el 1 de abril de este año, y donde los sindicatos, los trabajadores tienen que reconocer aquello que es parte actual de la negociación colectiva, a propósito de que esto justamente no fue solicitado por la clínica de Puerto Varas, sus trabajadores iniciaron un proceso, llegó a un juzgado, esto se ha quedado judicializado y por ende sus trabajadores debieron retornar a las labores. A partir de ese caso es que quisimos conocer este tema y espero que haya quedado relativamente claro qué son los servicios mínimos en estos nuevos procesos de negociación colectiva entre empresas y sindicatos. Gracias a Guillermo Oliveros, director regional del trabajo. Hasta la próxima oportunidad. Bien, pues muy amable, muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos despedimos, por cierto, seguimos con más informaciones en nuestros horarios habituales. Esto es el Pulso de la Noticia, el Pulso de la Región, aquí en Vértice TV, la televisión regional. Hasta pronto. Vértice TV, con el auspicio de BTR, Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentaron el Pulso de la Noticia. La Municipalidad de Puerto Montt, a través de su Departamento de Salud, informa que ya está en funcionamiento su nuevo centro de especialidades oftalmológicas, ubicado en el tercer piso del edificio Murano de calle Aníbal Pinto 142, esquina Urmeneta. Este nuevo recinto albergará las atenciones oftalmológicas para todos los usuarios de la salud municipal. Para obtener su hora de atención debe solicitar su derivación desde su centro de salud familiar o posta rural, perteneciente a la red de atención primaria municipal de Puerto Montt. Informó Municipalidad de Puerto Montt. Sigamos creciendo. Te puedes quedar sin comida.
Pero no te puedes quedar sin gigas. En BTR Móvil tenemos los mejores planes con más gigas libres para que los uses en lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre. Aprovecha el plan de 8 gigas y 300 minutos por solo 13,993 pesos mensuales. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy.